aquí en Argentina Noticias, hacer un recorrido bien federal, ¿no? Por las provincias de nuestro país. La ruta del té de Misiones, allí en una cultura milenaria que tiene a esta provincia con, bueno, estos clásicos, ¿no? Esta ruta del té que es fenomenal, es increíble, la vamos a conocer con detalles que se van a sorprender. Con Karina Okulovich, que está a cargo de la ruta del té. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. El té misionero reconocido, ¿no? Como el mejor de la Argentina. ¿Cuáles son las características que hablan de este té de excelencia de nuestro país? Sí, la verdad es que nosotros desde el 2016 empezamos a presentar tés argentinos en competencias mundiales. Este año tocó en Canadá, pero también ha tocado ya en Estados Unidos y en Francia. Y de a poco nos vamos ganando un espacio en el que hablar de otros países de nuestro té, así que eso nos llena de orgullo, ¿no? Bien, la provincia también como un pulmón industrial de trabajo importante tiene la producción de té como una de sus claves industriales, ¿no? Sí, totalmente. La industria del té en Argentina también se exporta el 95% de lo que se elabora y emplea más de 10.000 familias de manera directa y bueno, más de 30.000 de manera indirecta, así que para la provincia es un eslabón muy importante. Bien, hay una historia, Carolina, que te vincula con tu familia, ¿no? Que tiene que ver con continuar con un legado. Sí, yo soy cuarta generación de una familia de inmigrantes. Mi bisabuelo vino de Bielorrusia en el año 31 y empezaron a plantar té. Y un poco la ruta del té nace en honor a la historia de mi abuelo y de todos los inmigrantes que habitaron nuestro suelo misionero y se animaron a plantar té que no es originario de nuestro país. Y hoy es una industria que ocupa el octavo lugar en el Mira. mundo y exportamos tecnología, exportamos conocimiento, ya que tenemos la industria de volumen más tecnológica del mundo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones naturales que debe tener este lugar donde trabajan con el té? ¿Qué características particulares tienen los ambientes para tener una buena producción de té? Y principalmente es el clima subtropical. La temperatura de la tierra cuando el té empieza a brotar, que es durante 6 meses en el año, es a partir de los 20 grados. Necesita agua y calor, esa temperatura por las noches. Nuestra característica del suelo es roja, que tiene mucho hierro, y eso nos hace tener un sabor particular en comparación a otros países productores. No todos tienen el mismo color de suelo con un contenido de hierro, pero bueno, sobre todo es este calor y lluvias es lo que le gusta a la planta, ¿no? Has disertado, Carolina, en diferentes países. ¿Cuál es la mirada que tienen de la Argentina respecto a esta producción? Bueno, somos un país muy joven. Nosotros el año pasado cumplimos 100 años de la llegada de la semilla del té a Argentina. Entonces, toca a mi generación, después de que nuestros inmigrantes se han esforzado mucho y trabajado para estar donde estamos, en empezar a salir al mundo y contar de nuestro té, de nuestra potencia, porque realmente tenemos un potencial muy importante. Argentina es muy distinto a los demás países productores, no solo en el contexto social, económico, sino también cultural, ¿no? Entonces, venimos trabajando en la Ruta del Té ya hace más de 10 años en empezar a contar nuestra cultura, ¿no? Como productores de té. Cada país productor tiene una cultura muy fuerte, así que la nuestra es especial, distinta y única, como lo es cada una. Y de a poco nos empiezan a mirar. Yo veo oportunidades cada vez que compatriotas nuestros hacen cosas hermosas en el mundo, como fue el fútbol, Claro. como lo es hoy. Estos representantes nuestros hacen a que a nosotros se nos faciliten y se nos abran muchas puertas, ¿no? Y nosotros vamos aprovechando esto y trabajando para contar de nuestro té argentino. ¿Cuáles son las características destacadas de esta ruta del té, Caro?
La Ruta del Té es un emprendimiento que está abierto todo el año y recibimos a visitantes que sepan o no de té. Empezamos a crear momentos, digamos, desde 1 hora y media en una visita guiada hasta momentos de 3 días con elaboración propia. Mostramos la industria, que hoy en la industria a mí personalmente me llena de orgullo y somos un ejemplo en la industria del té. Entonces me parece de suma importancia contar acerca de la industria del té argentino, que vean nuestro potencial. A veces yo digo, los argentinos, cuando empezamos a conocer lo nuestro y, y amar lo nuestro, después no nos para nadie, ¿no? Entonces la Ruta del Té, un poco el espíritu y lo que nos mueve y la misión es abrir las puertas de nuestro trabajo para que todos puedan conocer nuestra historia. ¿Qué significa que el té misionero fue reconocido como el mejor de Argentina en la conferencia anual de té en Canadá? ¿Qué prestigio nos confiere? Y los catadores de este tipo de eventos son los compradores más importantes de marcas del mundo. Entonces a nosotros nos va posicionando en un lugar y nos empiezan a mirar de una manera diferente, ¿no? Ven de qué somos capaces y de hecho hemos tenido otras actividades que no han sido, digamos, con premios, pero nos han posicionado en nuestro té de calidad en el mismo puesto de té de primera línea de los mejores del mundo, ¿no? Entonces creo que nos pone en vidriera, diría. Al momento del consumidor, ¿cómo elegir un buen té y cómo consumir ese buen té respecto a la temperatura del agua? Mira, el tema del consumo yo siempre digo que es algo muy subjetivo, pero a la hora de elegir un té, la frescura del momento de elaboración lo van a encontrar, sobre todo en nuestro país, en tés argentinos, Sí. ¿no? Que normalmente las marcas compran en el año de elaboración y las venden en ese mismo momento. Entonces, eh, la característica de organoléptica, tanto de sabor como de olfato, la encontramos en los tés jóvenes, ¿no? Nuevos, Claro, digamos. claro. Y después, cuando uno empieza a consumir té y probar distintos orígenes, afecta el terroir, la temperatura de los lugares en los cuales se elabora. Realmente es un camino de degustación y de aprendizaje constante. Respecto a las temperaturas, nosotros siempre sugerimos para el té negro una temperatura de entre 85 a 90 grados y un tiempo de infusión, o sea, el contacto de la hebra con el agua de no más de 4 minutos. Y el verde es una temperatura más baja, entre 75 a 85 grados, y con un tiempo de infusión de 2 minutos. Pero por supuesto que todo esto son sugerencias y es Claro, subjetivo. claro, claro. Ahí uno va aprendiendo, ¿no? Claro. ¿Cómo seguirte en redes, Carolina Okulovich? ¿Cómo seguirte a vos? Bueno, ¿Cómo seguir la ruta del té? Carolina.kulovich es mi Instagram y la Ruta del Té Misiones es la Ruta del Té, que nos pueden visitar. Ahora empezamos la cosecha ya en poquitos días, así que ansiosos y esperanzados porque sea un buen año. Bueno, muchas gracias por el tiempo y por la predisposición, ¿eh? Gracias a ustedes por la oportunidad que me van a escuchar. Hasta Saludos, luego. gracias.